Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranemen@hotmail.com. Igualmente quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. También puedes vernos desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv o desde tu móvil celular a través de la aplicación promar.tv. Hoy, como todas las semanas, tenemos un tema interesante y educativo. Se trata de la violencia sexual y el abuso sexual en la legislación venezolana. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy una mujer de 30 años. Hace 5 años fui abusada sexualmente por un amigo de un familiar. No le conté nada a nadie porque el hombre me amenazó y sentí miedo que nadie me creyera. Ahora, después de varios años, comprendí que no fue mi culpa lo que pasó y que ese hombre debe responder legalmente por lo que hizo. Por favor, necesito asesoría legal para denunciarlo. Gracias, Amanda. Para nadie es un secreto que los delitos de abuso sexual y de violencia sexual son poco tratados, tienen una gran connotación emocional y generan grandes cargas a nivel legal, o tienen una connotación fuerte a nivel legal. Pero voy a iniciar mi exposición del día de hoy definiendo lo que es abuso sexual. Todas aquellas conductas o actos que atenten contra la libertad sexual de una persona. Ese abuso sexual puede ser tanto en contra de niños y adolescentes como de mujeres u hombres. En la legislación venezolana, el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes está contemplado en el artículo 259 y 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y la violencia sexual está contemplada como forma de violencia contra la mujer, está contemplada en el artículo 15, numeral 6, Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es importante que ustedes conozcan y sepan, amigos que nos escuchan, que en los delitos de abuso sexual y de violencia sexual casi siempre ocurren, en la mayoría de los casos, dentro del ámbito familiar, porque en muchos casos los padres o las madres, cuando necesitan salir a trabajar, pues dejan sus niños y sus niñas o sus adolescentes bajo el cuidado de personas muy cercanas a la familia, y que en muchísimos casos esos padres, esas madres, esos cuidadores no les creen a sus hijos cuando pues reportan o denuncian algún tipo de abuso sexual en contra de ellos. También es importante que ustedes sepan que entre el 10 y el 20% de la población mundial alguna vez en su vida ha sufrido de abuso sexual, cifra por supuesto que es muy alarmante. De este tema vamos a conversar hoy. Es también importante que ustedes sepan que la Organización Panamericana de la Salud en Latinoamérica dice que el 96% de los casos, los abusadores son del sexo masculino, y que de ese 96%, el 76% de esos hombres son cercanos a la persona abusada. Así que es importante que tomemos en cuenta y seamos muy cautos al saber o al conocer cuáles son las personas que cuidan a nuestros hijos cuando nosotros necesitamos ir a trabajar. De este tema vamos a conversar hoy. Es un tema delicado, es un tema álgido por las connotaciones emocionales y legales que produce, y para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un profesional especialista en el área penal con quien vamos a conversar de este tema y vamos a buscar la solución final al caso de la semana. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy conversamos desde la ciudad de Caracas vía online con un abogado especialista en el área penal. Se trata del abogado Morris Sierralta. Morris es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en ciencias penales y criminológicas, es profesor de pre y posgrado de varias universidades de Venezuela, es abogado litigante. Bienvenido, Morris Sierralta, a Solución Final. Hola Lirio, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, un placer compartir contigo. Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Hoy, Morris, vamos a conversar acerca de un tema un poquito delicado por las connotaciones que trae, tanto a nivel legal pues como a nivel emocional.
Se trata del abuso sexual y la violencia sexual en la legislación venezolana. Yo quisiera pues que nos adentráramos en este tema para que habláramos un poquito del marco legal que sustenta estos delitos en la legislación venezolana. Te decía que el abuso sexual es un tema muy escabroso, es muy complejo. Ha estado muy de moda en las últimas semanas por algunos hechos que han trascendido a la prensa, pero desde el punto de vista jurídico también ha tenido una evolución durante los últimos años, ¿no? En Venezuela, el abuso sexual, que es un término que engloba toda una serie de conductas que están sancionadas por nuestro legislador y por nuestro derecho, básicamente está contenido o recogido en 3 instrumentos normativos que hay en Venezuela. Okay. El primero de ellos es el Código Penal, que el Código Penal tiene decenas de años vigente, a pesar de que ha sufrido algunas reformas que lo han hecho evolucionar. Después está la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que contiene también algunas normas que nos son de utilidad para definir y entender cómo se encasilla el tema del abuso sexual en Venezuela. Y tenemos también una ley muy moderna, una ley que es producto de la aplicación en Venezuela de la Convención Belém do Pará, que está celebrada en el sistema interamericano para tratar de proteger y erradicar la violencia de género, que es la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Estas 3 leyes, de alguna manera solapadas, porque además fueron producto de un origen legislativo un poco desordenado en Venezuela, son las que consagran y engloban el marco normativo que tipifica y protege el derecho de las mujeres y también el derecho de los hombres, claro, a una vida libre de todo tipo de acoso o de abuso sexual. Ahora, desde el punto de vista macro, porque abuso sexual tiene 2 connotaciones, la primera de ellas es todo tipo de acercamiento no deseado con contenido sexual, pero el abuso sexual también tiene una interpretación restringida o una noción restringida, que es los delitos que contienen contactos sexuales y que básicamente se pueden reducir a 2. Contactos sexuales no deseados, que se denominaban antes actos lascivos, y son aquellos contactos que no tienen una conducta sexual propiamente dicha, es decir, no acarrean penetración por ninguna parte del cuerpo, ni felaciones, y está el abuso sexual, antes llamado también violación, que sí contiene o sí supone estos avances sexuales con actos carnales, con penetración corporal. Entonces, dentro de ese marco normativo, nosotros tenemos que el legislador venezolano ha definido cuáles son las conductas que deben ser sancionadas penalmente para acarrearles penas a las personas que son, en definitiva, condenadas o declaradas responsables de estas conductas, ¿no? Ok. Bueno, didácticamente y magistralmente explicada, pues, el marco legal de estas conductas. Ahora, quiero que definas más un argot de que todas las personas pues, que nos escuchan en la noche de hoy. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre abuso sexual y violencia sexual? Sí, el abuso sexual, antes llamado violación, es aquel en el que un actor, que puede ser hombre o mujer, tiene un acercamiento con una víctima, que puede ser también hombre o mujer, niño, adulto o adolescente, y acarrea un contacto sexual que supone una penetración, por cualquier orificio corporal, y con cualquier instrumento. Puede ser con partes del cuerpo del agresor o puede ser con instrumentos u objetos. Claro. En el momento en el que ocurre esa penetración corporal, estamos en presencia de violación. Y es necesario, es un requisito del tipo penal, es decir, es un requisito de la conducta para que podamos sancionar a esa persona, que ese contacto sexual no sea deseado por la víctima. Es decir, que la víctima no lo haya consentido, no haya autorizado ni haya permitido al agresor a tener ese contacto sexual. En el tema de los actos lascivos, es una conducta muy similar, con la diferencia de que no acarrea o no supone una penetración corporal. ¿Qué es lo que se denomina tocamiento? Que la gente en el común denominador se ve un tocamiento. Un manoseo, un tocamiento indebido, no importa
engloba dentro del tipo penal los tocamientos agresivos, los tocamientos más modestos, pero todos son considerados actos lascivos. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son las características, Morris, según tu experiencia profesional, que debemos decir esta noche para aquellos padres? Porque vamos a hablar entonces ahorita un poquito, vamos a circunscribir un poquito en el abuso sexual infantil, porque leía yo en estos días unas estadísticas que son alarmantes. Por ejemplo, leía unas estadísticas que entre el 10 y el 20% de la población mundial, Morris, ha sufrido abuso sexual infantil. Eso es una cifra, para a mi manera de entender, pues alarmante. ¿Cuáles serían, Morris, las características del abuso sexual infantil? Para que entonces, digamos, estas personas, estos padres y estas madres que nos están escuchando, o estos cuidadores, podrían por lo menos tener una idea de cuándo su hijo podría estar ante un abuso sexual infantil. Claro. Bueno, en cuanto al abuso sexual infantil, hay unas características adicionales que debemos señalar. El primero de ellos es que en Venezuela un abuso sexual infantil, es decir, un abuso sexual en contra de una persona menor de 12 años, no necesita, obviamente, la falta de consentimiento de la que hablamos. Cualquier aproximación, cualquier tocamiento, cualquier acercamiento de contenido sexual con una persona menor de 12 años, no importa su género, es considerado un abuso sexual, bien sea en su modalidad de actos lascivos o de violación. Entonces, claro, esos números de los que tú hablas son alarmantes y son una realidad, y además son unos números negros muy, muy altos, porque el abuso sexual es un delito que, a pesar de que se materializa en el cuerpo de la víctima, su impacto más profundo, su daño más grave, está en la psiquis de la víctima. Sí. Los daños emocionales que sufre un niño, que sufre un adolescente o incluso un adulto, luego de un abuso sexual o un ataque sexual, son muy profundos. Y eso ha traído como consecuencia que la víctima tienda a sentirse culpable del abuso sexual. Se pregunta, ¿será que yo provoqué esto? Sí. En los casos de los niños y los infantes, mucho más grave, porque no tienen la conciencia ni la capacidad de darse las explicaciones necesarias para esto. Más de las veces consideran eso algo normal, pero lo sienten muy negativo. Entonces eso trae muchos problemas al resto de la vida, probablemente daños que es difícil reparación en la psiquis o en la emocionalidad de la persona. Entonces, mi recomendación con padres y cuidadores es estén atentos a las señales. ¿Cuáles pueden ser señales de que esto está ocurriendo? Cambios en la conducta del niño o el infante, empieza a mojar la cama, empieza a tener un comportamiento errático, empieza a tener secretos. Entonces es importantísimo tener una comunicación fluida con los infantes o los niños que están bajo nuestra guarda para detectar a tiempo que estas conductas que pueden estar todavía en ciernes o que sí han ocurrido, cuanto antes se atiendan mejor. Pero te estoy hablando ahora desde un punto de vista emocional, psicológico y de atención de la víctima, que es el punto más importante de estos delitos. Ahora, en relación con el victimario, es muy usual, y esto también es alarmante, que los victimarios en temas de abuso sexual infantil suelen ser personas, o hay un número muy alto de personas que son muy cercanas al círculo familiar del niño. Atención, eso es nuestro televidente, ¿es correcto? Un amigo de papá, un amigo de mamá, un primo, que ganando o aprovechando o abusando de la confianza interna del círculo familiar, van y satisfacen esas asquerosas pasiones que tienen con niños y con adolescentes también. No siempre los parientes tienen buenas intenciones con los niños, sobre todo cuando yo también siento, Morris, que muchos de los niños abusados vienen de padres abusados. Ahora bien, ya dijiste las características del abuso sexual en niños. Vámonos ahora a la violencia sexual en las mujeres. Sabemos que el delito de violencia sexual está tipificado por una ley orgánica especial, que es la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. ¿Cómo tipifica esa ley el delito de violencia sexual y cuáles serían las características de ese delito? Bueno, ahí me quisiera detener, Lirio, en tres tipos específicos, ¿no? Los dos primeros hemos dado ya las gruesas pinceladas de cómo lo tipifica el legislador, que son esos acercamientos y esas agresiones sexuales con o sin penetración, siempre y cuando estén enmarcadas dentro de violencias o agresiones o coacciones. Es decir, el consentimiento, cuando el legislador, cuando la ley describe cuál es la conducta, asume
que una persona que está siendo víctima de una violencia o de una extorsión o de un constreñimiento o de una coacción no está prestando su consentimiento. Y eso es mucho más sencillo de evidenciar luego en un proceso penal, cuando hubo violencia o cuando hubo. Más difícil en el caso de los adolescentes, que ya hablaremos de eso. Pero en el caso de los adultos es necesario que exista una violencia palpable, bien sea psíquica o física. Ahora, existe también un tipo penal en la ley especial que mencionaste, la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es el acoso sexual. Es un delito muy novedoso, estaba en esta ley, estuvo en la ley que la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia suprimió, que era la ley contra la violencia de la mujer y la familia. El acoso sexual es esos acercamientos indebidos y no deseados que incomodan o que se convierten en una pesadilla para las mujeres. Van desde los silbidos en la calle hasta un escenario invivible dentro del espacio de trabajo, dentro del espacio académico, dentro de la vida cotidiana, en lo que hay unos acercamientos y unas provocaciones de personas, suelen ser hombres, pero no está limitado a eso, que procuran acercamientos con fines sexuales, con mujeres, y lo hacen en contra de la voluntad de la mujer. Entonces, aquí en este punto también es muy importante recalcar que es fundamental sembrar en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, la conciencia de que no es no. De que cuando una mujer dice que no, cuando una mujer manifiesta el rechazo al acercamiento, eso es una barrera infranqueable. Y que la barrera está colocada precisamente por el tipo penal, por el delito. Un hombre trata de superar o un agresor trata de superar esa barrera, se activa el tipo penal y se perfecciona. Entonces, es todo ese tipo de conductas de persecución, de supervisión, de acoso, de llamadas, de mensajes, subidos de tono, mensajes de invitación a contactos sexuales que la mujer no desea. ¿En qué momento se convierte en ilegítimo ese acercamiento? En el momento en el que la mujer dice no, y que manifiesta su rechazo a ese tipo de acercamiento. En ese momento tienen que cesar. Cualquier acercamiento o intento de acercamiento con posterioridad a que la víctima ha manifestado su deseo de que eso no ocurra, transforma la conducta en un delito y transforma al agresor en un delincuente. Pero qué fácil sería que los hombres aprendieran a respetar. Yo te oigo hablar a ti y me encanta lo que estás diciendo porque lo estás explicando, por supuesto, en un lenguaje llano, que yo lo que quiero es que esta noche nosotros dejemos un mensaje, Morri, de que, como acabas de decir, pues yo creo que magistralmente no es no. O sea, definitivamente, cuando una mujer dice que no, el hombre no se le puede permitir que pase esa barrera. Tenemos que hacer el primer corte en Solución Final. Amigos, les recuerdo que hoy hablamos de la ciudad de Caracas vía online con el abogado especialista en Derecho Penal, Morris Sierra Alta, acerca de la violencia y el abuso sexual en la legislación venezolana. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas vía online con el abogado Morris Sierra Alta acerca del abuso sexual y la violencia sexual en la legislación venezolana. Morris, terminábamos en el espacio anterior conversando, tú decías, de verdad que me encantó esa frase que es tan fácil es ponerla en movimiento, de que cuando la mujer dice no es no. Bueno, Lirio, hasta ahora hemos hablado de la parte muy objetiva, ¿no? Y pareciera ser muy sencillo. Pareciera que estas normas y este marco normativo nos da las herramientas para que circunscribamos que, bueno, que cuando una mujer dice que no es no y que eso debería suceder en la realidad. Pero nuestra realidad es diferente. Nuestra realidad latinoamericana es una realidad muy marcada e impregnada por dosis de machismo que están siendo contrarrestados por movimientos como el Yo Sí Te Creo y están dándole volumen a voces que están tratando de luchar en contra de ese machismo. Porque la realidad es que en Latinoamérica pareciera que no siempre es no, y que agresores, a pesar de obtener el no, continúan adelante. Y es ahí en donde tenemos el problema. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, seguramente es multifactorial, pero yo, sin ser sociólogo, creo que ahí hay razones culturales y hay razones que
están inculcadas en nuestro ADN educacional desde muy jovencitos, ¿no? La diferencia con la que los padres latinoamericanos educamos a nuestros hijos varones y a nuestras hijas hembras es muy marcada. Nuestros hijos para Latinoamérica es un valor que los niños varones sean mujeriegos, y cuántas novias tienes, jovencito, y cuántas niñitas tiene este varoncito, y la niña siempre es educada con mucho recato. Entonces, eso genera en nuestro disco duro que con el transcurso del tiempo esos valores lo que van es afianzándose y terminan en consecuencias tan negativas como que no siempre el no es no. En Latinoamérica los hombres a veces dicen, bueno, si me está diciendo que no, tengo que intentarlo más. O a lo mejor es un sí disfrazado de no. Y eso es gravísimo, porque entonces eso es lo que trae como consecuencia que tengamos casos como los que seguramente plantearemos o los que están ocurriendo ahorita muy mediatizados en nuestro país. ¿Qué le recomendamos, Morri, a un padre o a una madre o a una cuidadora que tenga un hijo o un niño o una niña o un adolescente que ha sido objeto de abuso sexual? ¿Dónde debe ir? ¿Qué debe hacer? ¿Buscar ayuda de quién? ¿Debe buscar un abogado? O explica un poquito a todos los televidentes que nos escuchan esta noche. Claro, y bueno. Los delitos de violencia de género son delitos que suelen ser difíciles en dejar rastros. Es muy difícil probar luego en un tribunal que este señor me silbó en la calle o me pellizcó aquí en el metro, ¿okay? o me rozó en unas escaleras. Esas son cuestiones muy difíciles de probar y eso genera mucha frustración en las víctimas. Entonces, mi primer consejo es tratar de acudir de inmediato a denunciar. Hay unidades de atención a la víctima en el Ministerio Público y hay lugares y organismos internos del Ministerio Público destinados exclusivamente a la atención de las mujeres víctimas de acosos o de violencia sexual. Entonces, mi primer consejo, y creo que es el más importante, es no dejarlo pasar. Así es. Tengo dos reflexiones. ¿Okay? La primera es que no siempre es fácil. Para mujeres víctimas de violencia que están sufriendo un proceso de revictimización interno, recordando el hecho y sintiéndose a veces culpables sin serlo, es muy difícil salir de ese círculo sin ayuda terapéutica y dar el paso para poner la denuncia. Muchas veces hay temor, son figuras de autoridad los agresores y entonces hay temor a poner las denuncias. Pero el consejo siempre tiene que ser buscar la institucionalidad. ¿Qué ha sucedido con la desinstitucionalización que hemos percibido en los últimos años en Venezuela? Surgen movimientos como el Yo Sí Te Creo, que lo que procuran es visibilizar esto, estigmatizar las conductas, que es correcto, pero se corren los riesgos de que se metan en un mismo saco personas responsables y personas que no lo son. Por eso es que yo creo en la institucionalidad. Yo creo que el proceso penal está diseñado para depurar los hechos que no son ciertos y condenar a los delincuentes que sí han cometido los delitos. Y además es muy delicado salir a publicar en las redes este tipo de cosas porque la persona que está siendo atacada o señalada como agresor también tiene la capacidad de defenderse y puede voltearse la tortilla con una calumnia, que es el delito que se perfecciona cuando alguien pone una denuncia y luego no puede probar los hechos o una simulación de hecho punible. Entonces, el primer consejo es confiar en las instituciones, poner las denuncias y colaborar con los órganos de persecución penal, el Ministerio Público y la policía. También afecta ese número negro de denuncia que la mayoría de las veces los funcionarios no son receptivos. Y yo creo que ahí el Ministerio Público ha hecho un buen trabajo colocando profesionales serios en las unidades de atención a la víctima de las mujeres. Hay que denunciar porque yo creo que no podemos morir en el intento. Aunque tú y yo somos abogados, pues trabajamos con esta materia penal y la gente a lo mejor puede pensar que la justicia no funciona. Mira, Morri, yo creo que tenemos que empujar un poquito esos cambios. Ahora bien, en el caso de los niños, de los abusos sexuales a los niños, ¿dónde denuncian? O sea, ¿tú qué aconsejarías? ¿Que fueran al Ministerio Público o que fueran al Consejo de Protección? Bueno, en el caso de los niños hay además una consideración adicional. En el caso de los niños, quienes deben... Primero, en el caso de los niños, no es necesario ser víctima ni ser el cuidador de los niños para poner la denuncia. Cualquier funcionario o cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos lo puede ir y lo puede denunciar. No obstante, no dejan de ser muchas las ocasiones en las que el agresor del niño es su cuidador. Casi siempre. Es gravísimo. Ocurre mucho. Padres que abusan de sus hijas o de sus hijos
Y entonces ahí pareciera que el niño está como desprotegido. Entonces, en esos casos, es casi una obligación moral de cualquier persona que tenga este tipo de sospecha acudir. Los consejos de protección son muy receptivos y además tienen las herramientas para prestar la colaboración, no solamente para conducir la denuncia, sino para preparar las pruebas, los elementos que vayan a garantizar o a hacer más fiable el proceso penal para no generar impunidad. Entonces, es muy importante también las primeras 24 horas después de ocurrido un hecho o después de que uno tiene conciencia de que ocurrió este hecho, poner la denuncia, porque durante ese plazo se pierden buena parte de las pruebas. ¿Okay? Se pierden las señales de defensa, se van curando heridas, la ropa, el intercambio que existe, tanto de fluidos como de partes corporales, incluso de ropa entre la víctima y el victimario. Y es muy importante que eso se trate de proteger. Entonces, la denuncia y cuanto antes. Ese es el consejo más importante. Ayer revisábamos nosotros nuestros correos y una pregunta me llama mucho la atención. Una persona nos escribía y que quería que conversáramos hoy, que cuáles son esas conductas que generarían un abuso sexual para que los padres puedan saber que es un hecho anormal, ¿verdad? Y que tomen conciencia que si un niño dice, mamá, fulanito de tal, me tocó el pompis, no lo veamos normal. O sea, ¿cuáles son las conductas según tu experiencia profesional que podrían ser consideradas abuso sexual, Morris? Mira, desde el punto de vista del legislador, cualquier tocamiento inapropiado, es decir, tocamientos bien sea en partes del cuerpo que a los niños les enseñamos que son privadas, o bien sea acercamientos que tengan o que un padre perciba que la intención es obtener un placer sexual del victimario, son conductas irregulares, hay conductas inaceptables y conductas que están tipificadas en la ley. Esas conductas, esos acercamientos, esos acosos, esas llamadas, esos mensajes, vamos a comprarte un helado, entonces me suelto las piernas y le pongo las manitos aquí, le pongo la cuestión. Ese tipo de conductas son todas tipificadas como delito. Y debe tomarse provecho de que nuestra legislación es robusta para procurar las sanciones que nos ofrece el legislador a través de las denuncias. Entonces, para un padre sabe cuando un acercamiento no es apropiado. Claro, y si no lo sabe, en el momento en que tenga que prestarle más atención a lo que está ocurriendo, lo va a detectar. ¿Okay? Y dejen a los organismos encargarse de las investigaciones. Y bueno, es preferible errar poniendo una denuncia que termine en una absolución porque realmente la conducta no es apropiada, que lo contrario genera impunidad. Claro, y sabes también que es importante que digamos esta noche que el poner a ver los niños pornografía, es importante que la gente sepa, porque no es normal que un niño los deje con un padrino, los deje con un padrastro, y el niño cuando llegue de mamá estaba viendo pornografía. Eso es un abuso sexual, o sea, es importante que lo digamos. Hablemos un poquito del movimiento Yo Sí Te Creo. Yo revisaba en estos días las redes y de verdad que me quedé gratamente impresionada cómo las mujeres, de verdad que la unión está a la fuerza. No conozco quién fue la primera persona pues, que inició ese movimiento, pero es un movimiento que ha traído cosas muy buenas. Las cosas buenas son muchas y las voy a celebrar porque las mujeres se han atrevido a denunciar. Pero a nivel profesional, ¿cuáles crees tú que son los riesgos, Morris, de denunciar anónimamente a un abusador sexual? Ok, fíjate, existen, voy a tomar la palabra denuncia en el sentido más amplio que tiene, ¿no? La primera parte es una denuncia formal en los términos técnicos de la ley. En los términos técnicos de la ley, la denuncia, a mí me encanta describirla en clase como el chisme que uno le lleva al funcionario o al policía. Así es. Porque uno no está obligado a llevar pruebas, uno no está obligado a llevar elementos, nada. Uno lleva el chisme y el funcionario está obligado a abrir la investigación si el chisme tiene un contenido típico. Entonces, la denuncia es muy sencilla. La denuncia en sentido técnico jurídico. Y esa es la que yo promuevo y recomiendo que se intente siempre. Ahora, existe otro tipo de denuncia, ¿sí? Porque la denuncia jurídica, aunque no es anónima, la ley de protección de las víctimas hace que el funcionario que lleva el expediente y que se va a encargar de la investigación proteja la identidad de la persona que hace la denuncia. Pero cuando hay denuncias públicas, se han visto casos en los que las denuncias públicas son anónimas. Y por públicas me refiero a redes sociales.
Claro. Las redes sociales han sido un instrumento, y la denuncia anónima hecha a través de redes sociales es muy delicada. Las redes sociales es una especie de escenario social 2.0 en el que hay un intercambio muy dinámico de opiniones y es muy útil para difundir ideas. Entonces, yo he visto que se han hecho denuncias públicas. Esas denuncias públicas de acosos o de abusos sexuales no necesariamente terminan en la apertura de un proceso penal. Claro. Y eso no siempre, de hecho, usualmente no es bueno. Claro. Lo ideal es que opere la justicia para evitar la impunidad. Pero además, el proceso penal está diseñado para depurar los casos de verdadero acoso de los que realmente no lo son. En cambio, esos mecanismos de protección, de tratar de encontrar la verdad, no se encuentran en las redes sociales. Entonces, el movimiento se llama Yo Sí Te Creo. Eso lo que quiere decir es, nosotros estamos dando por verdadero el testimonio de las víctimas. Y eso a mí me parece extraordinariamente positivo, porque desde el punto de vista del número, de la cifra negra, envalentonar a una mujer víctima o a una persona víctima para que hable es extraordinariamente positivo. Y ese es el primer paso. El segundo paso es conducir eso hacia el proceso penal para que operen las consecuencias jurídicas de esos hechos. Entonces también se han visto casos en los que no trasciende al foro penal, sino que solo se queda en una especie de discusión y linchamiento recíproco en las redes sociales, y eso se convierte básicamente en un escándalo que ha traído consecuencias lamentables. Han habido casos de suicidios, de personas asesinadas, han habido... Entonces, la manera de evitar que un mal traiga un mal mayor es la institucionalidad. Tenemos que hacer el próximo corte en Solución Final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el abogado Morris Sierra Alta acerca del abuso sexual y la violencia sexual en la legislación venezolana. No te apartes la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas vía online con el abogado Morris Sierra Alta acerca de el abuso sexual y la violencia sexual en la legislación venezolana. Mi querido y respetado Morris, hemos llegado a los últimos minutos de Solución Final. Nos corresponde en este espacio dar la solución al caso de la semana. Según tu experiencia profesional, ¿qué le debemos decir a nuestra amiga televidente que escribió? Nuestra amiga, la pregunta que me transmitiste de nuestra amiga, es que es una mujer de 30 años y que fue abusada hace 5 años por un amigo de un familiar. Fíjate lo que hablábamos. Dice que guardó silencio porque fue amenazada y que sintió miedo de que nadie le creyera. Y que, bueno, estos 5 años le han servido para comprender que no fue su culpa y que ella quiere someterlo pues a las responsabilidades que la ley asigna, ¿no? Entonces, ¿qué le damos un consejo? Bueno, el consejo que hemos venido dando a través del programa ha sido denunciar. La denuncia no tiene ningún tipo de responsabilidad para el denunciante siempre y cuando todos los hechos que se denuncian sean ciertos. Yo lo que no puedo es ir a denunciar una mentira o algo falso. Pero mi consejo es que denuncie. Eso tiene muy poco riesgo para la víctima. Y que el funcionario que recibe la denuncia o el fiscal que se encargará de esa investigación le pida guardar reserva si ella se siente que puede ser víctima de alguna agresión nueva producto de las amenazas que sufrió. Entonces, lo lamentable es que tendría que sentarme a sacar la cuenta, pero 5 años es un periodo de tiempo bastante largo y en Venezuela todavía tenemos en los lapsos de prescripción para algunos delitos. Entonces, claro, podrían estar corriendo ahí algunos lapsos que podrían darle a la persona, al agresor, herramientas para defenderse y salirse de la responsabilidad penal. Entonces, mi consejo siempre es vaya, presente la denuncia. Y el segundo consejo que doy, ya no como profesional, sino como ser humano que ha tenido contacto con víctimas de este tipo, ayuda profesional en lo psicológico, en lo psiquiátrico. Claro. Eso es fundamental, porque es ahí donde están los verdaderos y profundos daños que tienen estos delitos de los que venimos hablando. Los delitos de abuso y acoso sexual, los daños físicos son insignificantes al lado de los daños emocionales y
psicológicos que tienen las víctimas. Entonces, desde esa perspectiva, ayuda profesional, hay enormes cantidades de ONGs y de personas que apoyan el movimiento Yo Sí Te Creo desde el punto de vista de terapia, y presentar denuncias ante las unidades de atención a la víctima del Ministerio Público o ante las policías más cercanas. A mí me gusta más el Ministerio Público, creo que hay mejor preparación para atender las denuncias que en las policías que ven todo tipo de casos. A mí también me gusta más el Ministerio Público. Eso podemos aconsejarle a nuestra amiga. Y que esto sirva para las otras personas que lamentablemente se sienten víctimas de estos hechos. No dejen pasar el tiempo. Envalentónense, hay mucha gente que las apoya y denuncian los hechos. Ok, ya nuestra amiga seguramente tomó el consejo, tiene que denunciar, porque yo creo que ante un mal hay que tomar el mal menor, que es denunciar, aunque la injusticia tenga, por supuesto, sus aristas negativas. ¿Cuáles serían entonces tus consejos finales a todas aquellas personas que hoy escuchan este programa de Solución Final, porque nos ven en Estado Lara y también a nivel mundial? Si tienes un caso de abuso sexual o violencia sexual, sea un niño adolescente o sea una mujer. ¿Cuál es la experiencia de Morri Sierra Alta en relación a eso? Mi primer consejo es tratar de entender que el no es no y ser enfáticos y ser muy claros en el no. Existe todavía en nuestra cultura mujeres que se acercan a una vida sexual con timidez y les da temor ser etiquetadas de mujeres fáciles y entonces no se atreven a dar el paso de decir sí quiero. Pero entonces eso no es que esté mal, pero lo que sí está mal es decir que no cuando se quiere, porque eso trae los problemas culturales que estamos viendo. Entonces, ser enfáticos en nuestra manifestación y exteriorización de nuestra falta de consentimiento para un acercamiento sexual. En segundo lugar, huir del olfato. Cuando el olfato nos dice esta es una situación de riesgo, esta es una situación de peligro, esta es una situación, huir, de poner distancia. Es decir, no me voy a ir a meter en la casa, a ver una película en la casa de una persona que me ha dado indicios de que quiere un acercamiento sexual que yo no deseo. Huir de las circunstancias. Nuestro tercer consejo para estas personas es la institucionalidad, denunciar y confiar en las instituciones. A veces podemos sentir frustración, pero confiar en las instituciones y confiar en las ONG que apoyan esto. COFAVIC, el movimiento Yo Sí Te Creo, ahí hay un enorme círculo de apoyo para tratar de tomar las mejores decisiones cuando esto ocurre. Denunciar rápido y buscar ayuda emocional y psicológica profesional para atender las consecuencias y evitar los daños mayores que suponen estos delitos. Amor, yo creo que de verdad englobaste en tus consejos todo lo que hay que hacer. Por supuesto, no es no, me encanta esa frase, pues te la voy a robar. No sé si es tuya, pero de verdad que me encantó porque es que el no es no. Y el no tenemos que creernos las propias mujeres. Definitivamente, no es que a veces las mujeres no creemos todo el potencial que tenemos. Yo creo que fuiste pedagógico, fuiste muy explicativo y todos los televidentes que nos oyeron esta noche, pues entonces tienen las herramientas mínimas para afrontar eso. ¿Cuáles son tus redes, Morri, para que cualquier persona quiera contactarte? Claro, déjame darte las redes de nuestro escritorio, que son muy sencillas. Es en Instagram, en Facebook y en Twitter, Omnia Legal VE, Omnia, OMNIA Legal VE. Nuestra página web es omnia.legal. Y mi red personal en Twitter es M Sierra Alta Peraza. Morri, para que no los conozcan, pues Morri es la tercera generación del abuelo Morri Sierra Alta, porque entiendo que tu abuelo fue el defensor de Pérez Jiménez, ¿no? Yo me siento muy orgulloso del legado de mi familia en temas de ejercicio del derecho. Claro. Ya somos 3 generaciones dedicadas a esta bella carrera que compartimos, Lirio, y que es deliciosa. Yo te voy a decir algo. Si yo naciera nuevamente, pues volviera a estudiar Derecho. Yo creo que el Derecho es una carrera bella y que nos da la oportunidad de ayudar a mucha gente. Yo respeto mucho tu carrera. Ojalá nunca tengo un problema yo personal, porque bueno, te llamaría. Ay, tan bello, Morri, para quien le tengo mucho respeto y cariño. Bueno, Morri, muchísimas gracias por habernos acompañado en Solución Final.
pues no será la primera vez, te vamos a tener, por supuesto, en otras oportunidades. Me encantó el tema en el sentido que fuiste bastante pedagógico, diste todas las herramientas que tiene que tener una persona, padre o madre o mujer que esté pasando por una situación igual. Yo diría, aparte de los consejos de Morris, por supuesto, hay que visibilizar la violencia. Esto significa, padres, madres y representantes, debemos creerle a nuestros hijos cuando nos dicen que son objeto de alguna conducta anormal por parte de alguien, porque ese es el primer paso. Y mujeres, también tenemos que creer a la mujer, ese es el primer paso, visibilizarla, por supuesto, denunciar y buscar ayuda legal y psicológica. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¡Chao!